Como están amigos, vamos a continuar con el resumen de La venganza del sabueso del clan de la espada. Los mercenarios de los contrabandistas ya se estaban moviendo, uno de ellos le decía al contrabandista que debe estar sorprendido, ya que los Bayek los habían robado. Tal y como esperaba, las palabras no funcionaban con esos bárbaros, solo tenía que matarlos y convertirlos a todos en sus esclavos. Pero el contrabandista le decía que debe ser su primera vez en el gran bosque, por eso no lo sabía, pero derrotar a los Bayek en un combate no era algo fácil. A lo que el mercenario le dice que, si tenía tanto miedo, debería haber traído a otros mercenarios en lugar de a ellos. ¿Acaso no iba a poner las cosas en su lugar si lo atrapaban? Había decidido dividir las ganancias a cambio de ser sus acompañantes, así que, si se tratase de saquear, podía tratar todo como suyo. El contrabandista le dice que hagan lo que quieran, pero el mercenario le preguntaba si realmente los Bayek eran tan especiales, si aprovechan la noche, podrían emboscarlos, prendería fuego y los asesinarían, con eso estarían acabados. Uno de los mercenarios le decía que no tenía que apagar la cerilla, ya que lo iba a usar también, pero el hombre le dice que era una regla que solo 2 personas lo usen antes de un combate. Se decía que en el campo de batalla solo 2 personas podían usar una cerilla, no se permitían más personas. Pero el mercenario no creía en esas supersticiones. Pero antes de que pueda encender su cigarro, una flecha impacta en su cabeza. Y otra iba dirigida a la cabeza del líder de los mercenarios. El contrabandista les decía que eran los Bayek y les pedía que apaguen sus cigarrillos. Aidien le decía a su grupo que no permitiría que ninguno los golpee en algún lugar que no sea su cabeza. Les demostrarían lo aterradores que pueden ser los Bayek. Bichir se preguntaba que, con solo ver la luz de esos cigarrillos, los Bayek podían dispararles a esos guerreros con tal precisión. Un de ellos lo llamaba esclavo, y le decía que habían preparado lo que había pedido, pero Bichir le dice que ahora era un plebeyo y no un esclavo. Por otro lado, uno de los mercenarios pedía a los magos reunirse, y a los otros pedía bloquear las flechas con sus escudos, y los usuarios del aura se prepararían para el contraataque. En eso un barril sujeto a 2 flechas estaba encima de ellos, el hombre no sabía qué era eso, pero más barriles llegaron. Se preguntaba si eran barriles con aceite, en eso todos habían explotado a la vez. Este fuego había quemado a la gran mayoría de sus magos. Al ver todo esto, el contrabandista se había asustado y se preguntaba si los Bayek eran tan inteligentes. Pero no se había dado cuenta que Bichir estaba detrás de él. Pero al verlo, le decía que era el que se entrometió en sus negocios con los Bayek. Se arrepentiría si lo mata, ya que tenía el permiso de exploración que recibió por parte de la ciudad. Que tenía el sello oficial del recién nombrado cónsul. Si lo mata, la familia Baskerville vendría a por él. Pero Bichir le preguntaba si el vicecónsul al que se refería se llamaba Bichir Van Baskerville. El contrabandista lo confirma, era el infame Bichir vicecónsul de los Baskerville. Pero Bichir le dice que era extraño, ya que no recordaba haber permitido eso. Al verlo, el contrabandista le decía que se veía diferente ahora. Entonces se da cuenta que era el verdadero vicecónsul. Antes de que diga otra cosa, una flecha se clava en su cabeza. Bichir decía que aquellos que falsifican el sello de los Baskerville eran ejecutados. En eso llega Aidien con su loba, le decía a su esclavo Bichir que era hora de irse. Pero Bichir también tenía que recordarle que ya no era un esclavo. Los mercenarios que se estaban protegiendo de las flechas se dan cuenta que los Bayek habían dejado de disparar. Los Bayek estaban retrocediendo, decía que, el hecho de que los hayan atacado con fuego, quería decir que no tenían tanta fuerza. Y deberían atraparlos en ese momento. Los iban a descuartizar si los atrapaban. Pero por detrás la señora de las 8 patas estaba despertando, y los comenzaba a aplastar. Aidien lo estaba halagando por la estrategia de Bichir, había calculado la aparición de la señora de las 8 patas y pensó en usar el fuego como estrategia, le decía que ahora se había convertido en todo un Bayek. Y Bichir le decía que así era como se sentía cada vez que veía a Aidien. Pero eso era realmente un desastre. Al regresar a la tribu, la matriarca le decía a Bichir que le permitiría ir al manantial del héroe.
Como había resuelto el problema de escasez de alimentos cazando a un oso buey, y acabar la batalla anterior usando unos barriles de aceite sin tener ni una sola baja, también descubrir que la causa de infección que molestaba a los guerreros Bayak que era provocada por medicamentos baratos. No duda que sea un guerrero valiente, y ya que esta noche era luna llena, le pide a su hija Aidien que lo lleve al manantial del héroe. Al abrazarlo, Aidien le decía que se lo merecía. Además, el viejo chamán ya no decía ni una sola palabra, había dicho que la razón por la que los guerreros no se encontraban bien era porque estaban malditos, pero debido a las acciones de Bichir, las acciones del chamán no tenían peso ahora. Al recordar lo que el contrabandista le había dicho, que la negociación había sido permitida por el chamán, Bichir pensaba que el chamán sabía todo, y se había inventado lo de la maldición de los guerreros. Más tarde, al fin Bichir estaba en el manantial de los héroes. Su maná estaba cada vez más cerca de la pureza, notaba que sus huesos y músculos rotos empezaban a curarse. El chamán no causaba alboroto sin ninguna razón, con tal eficacia, seguramente él mismo querría venir a este lugar. Pero no era tan eficaz como el río Estigio en Baskerville, pero era mejor porque no tenía límite de edad. En eso le pregunta a Aidien si no se reduciría su eficacia si ella también entraba, estaba seguro de que la matriarca mencionó que solo él podía entrar. Pero Aidien le preguntaba si eso realmente importaba, ya que los Bayak no se preocupaban por cosas tan insignificantes. Todo era gracias a Sir Adonai quien había encontrado esas aguas. Era la única persona que puede luchar contra la señora de las 8 patas que estaba en las profundidades del bosque. Era el mejor guerrero de sus leyendas. Y ya que Bichir ahora es un Bayak, tenía que respetarlo. Bichir estaba de acuerdo, ya que no era poca cosa pelear contra semejante monstruo. Aidien le decía que era muy difícil comunicarse con los extranjeros, en eso recuerda lo que su madre le dijo. Bichir ahora era un plebeyo y tenía muy buena reputación en la aldea, cuando se recupere en el manantial del héroe y pueda convertirse en el hombre que debe ser, no sería tan mal marido. Y mientras observaba a Bichir, decía que hoy haría que Bichir sea suyo. Entonces le dice que, ya suponía que los comerciantes se estaban aprovechando más de la cuenta, tenía una ligera idea, así que estuvo bien aprovechar la oportunidad para vengarse de ellos. Si no lo hacía Bichir, lo habría hecho ella misma. Bichir solo se reía, pero Aidien le dice que era verdad, ya sabía que en el imperio los diamantes eran más valiosos que el maíz. Y Bichir le preguntaba qué tan costosos eran los diamantes, Aidien le preguntaba si eran 20 maíces, 30. Bichir le decía que estaba mal, un solo diamante podía valer millones de maíces, esto había hecho que Aidien se sorprenda, nunca habría pensado que podría comprar tantos. En eso se tapa la boca y le dice que ya lo sabía. Pero la lógica dentro del imperio era muy extraña, ya que el diamante no tenía ninguna utilidad. Bichir le dice que no importaba, y le da a elegir cómo llamarlo, por su nombre o esclavo, ya que no le gustaba dejar las cosas ambiguas. Al pensarlo un momento, Aidien se le acerca, ya que no le gustaban las ambigüedades, se lo dejaría muy claro. No quería llamarlo esclavo, tampoco Bichir, lo que quería era llamarlo. En eso varios niños habían saltado en el manantial. Aidien les preguntaba cómo había llegado hasta ese lugar, pero los niños solo le decían que querían jugar. Mientras tanto Bichir no sabía qué es lo que quería decir Aidien, no lograba entenderla. En eso Aidien les dice a los niños que, si ellos también se meten en el manantial, la eficacia se reduciría a la mitad. En eso Bichir le recuerda lo que había dicho anteriormente, un verdadero Bayak no era estricto con esas cosas. En eso aún le decía a Aidien que era una orden de la matriarca, ya que por culpa de los efectos secundarios de las drogas que trajeron los mercaderes, había permitido que los niños enfermos fueran al manantial del héroe. Esto había molestado a Aidien, y pensaba que su madre quería dejarla en ridículo. En eso aún se le acerca a Bichir, y le agradece por salvar a su hermanita. También se disculpa por haberlo mal interpretado todo este tiempo. Bichir solo le dice que está bien. Por lo cual, aún enojado le decía que estaba tratando de disculparse, pero eso era todo lo que tenía que decir. Bichir le decía que aún tiene mucha ira acumulada. Al ver todo esto, Aidien pensaba que aún le quedaba algo de tiempo. Entonces felicita a Bichir por convertirse oficialmente en un miembro más de los Bayak.
2 años habían pasado. Aún había caído al suelo por un golpe de Bichir, le decía que era mucho más llorón de lo que pensaba. Bichir ahora tenía 17 años. Aún le pedía que peleen una vez más, pero Bichir le dice que ya habían terminado por hoy. Entonces decide dar un paseo, aún decía que Bichir se había vuelto aún más fuerte después de su recuperación. Los demás decían que ahora la puntería de Bichir estaba al mismo nivel de la comandante Aidien. El otro le decía que no puede compararlos, ya que él mismo también podía golpear a Aún en la nariz y hacer que sangre. Pero Aún le dice que Bichir no lo golpeó, se detuvo justo antes de hacer contacto con su cara, lo había hecho sangrar por la nariz con la presión del viento causada por su puño. En lo que entrenaba, Bichir pensaba que ahora sí era capaz de hacerlo, la sexta técnica. Ahora podía soportar sin problemas el sexto colmillo. Aunque todavía le queda un largo camino por recorrer antes de poder alcanzar la 10ª técnica, haber aprendido la sexta técnica a los 17 años era un enorme logro. Ahora también contaba con los 6 círculos de maná, con esto, ya podría ser un graduado de alto rango. Incluyendo la bendición del río Estigia, la espada demoníaca Belcebú y las técnicas de tiro y asesinato que aprendió de los Bayak, ahora puede enfrentarse incluso al mejor graduado. Hace 2 años que no ponía un pie en lo más profundo del bosque. Y se preguntaba si tendría que decirles adiós a los Bayak una vez haya terminado de prepararse. Más tarde, Aidien y Bichir estaban revisando el bosque. Aidien le decía que eran las huellas de la serpiente de las profundidades del bosque Mususu. Era una serpiente ancestral y de gran tamaño, si la atrapaban, tendrían comida suficiente para al menos 4 días. Al darse cuenta que Aidien solo respondía con un «Ya veo», Bichir le preguntaba si estaba pensando en otra cosa mientras cazaban. En eso Aidien le dice que otro de los grupos de caza le había pedido que le preguntara algo. Entonces saca una daga. Un grupo de caza había traído una daga de un imperialista que se adentró en el bosque y le preguntaba si sabía algo sobre el emblema. Bichir le decía que era un emblema conocido. Pertenecía a un clan de gran renombre, el clan Leviatán, un clan muy importante que forma parte de los 7 clanes imperiales junto al clan Baskerville, clan de la espada sangre de hierro. Los Bayak pensaban que pudo haber sido la daga de algún mercenario del grupo que masacraron hace 2 años, pero afortunadamente no lo era. Y había algo que le preocupaba a Aidien, es que en varios lugares alrededor del río, los vieron verter un líquido rojo de una botella de vidrio y retirarse. Uno del grupo de caza había atrapado a uno de ellos, pero había ingerido una especie de veneno oculto que tenía en su boca y murió. Lo único que dejó atrás era esa daga. Pero también quería preguntarle otra cosa, le preguntaba si quería volver a su ciudad natal. Bichir le decía del por qué le preguntaba tan repentinamente, además con esa cara. Aidien le decía que no le gustaban los secretos ni las mentiras, así que le pide que se lo diga. Y para ser honesta, hubo otra persona del imperio que se había adentrado en el bosque. Y cree que Bichir es su objetivo. Le decía que esa chica, Camus Morgue, se adentró en las profundidades del bosque. Desde hace 2 años, cuando lucharon contra la señora de las 8 patas, Camus, junto a un grupo de búsqueda, habían venido a investigar en el bosque y supone que Camus estaba buscando a Bichir. Le preguntaba si se iría con ella. Pensaba en si Bichir la odiaría por ocultárselo todo este tiempo, no sabía qué hacer si Bichir decide irse con Camus y se preguntaba si debería detenerlo usando las reglas de la tribu. ¿Pero siquiera eso funcionaría? Entonces Bichir le dice que no iba a volver. Aidien le preguntaba si era cierto lo que decía, y Bichir le dice que es cierto. Esto había hecho muy feliz a Aidien, mientras abrazaba a su loba diciendo que Bichir no se iría. Bichir había pensado que el imperio sabía que estaba con vida, pero al parecer nunca lo supieron. Pensaba en volver una vez que logre ocultar a la perfección su poder, para que Hugo no se dé cuenta. Se preguntaba si, la chica, a la que se refería Aidien era Camus Morgue. ¿Aún no olvida lo que hice por ella? ¿O será un asunto diplomático? Viendo cómo el clan Baskerville dio permiso al grupo de búsqueda de los Morgue para entrar en el bosque, significaba que su alianza seguía siendo fuerte. Se preguntaba si las 2 familias habían formado un vínculo a través de su muerte. Tenía que ir pronto a investigar lo que ocurría en las afueras del bosque.
En eso ambos se asustan por el enorme pez que había salido del agua. Era un pez volador. Viendo cómo había salido del río, Aidien decía que las temporadas de lluvias llegaría pronto. Y juzgando su tamaño, la temporada de ese año podría ser muy larga. Pero entonces Bichir se da cuenta que el pez tenía una lanza en el cuerpo. Al cortarlo para revisar, en el interior había un esqueleto. Al ver sus atuendos, Aidien le preguntaba si era un desgraciado de Lococo. Como lo había apuñalado con una flecha y los rastros de resistencia, parecía que se sorprendió después de ser comido. Aidien le decía que un pez volador era una bestia que se alimentaba de cosas muertas, pero esto era muy extraño. Bichir le dice que debió estar muy debilitado, para que el pez volador pensara que era un cadáver. ¿Y por qué alguien en ese estado fue a cazar? Le preguntaba si la situación en su tribu no era muy buena. Algo tenía que estar pasando en las profundidades del bosque, y no sería mala idea investigar un poco. Un tiempo después, habían llegado a la tribu Lococo, pero solo habían encontrado cadáveres. Al revisar los cuerpos, Bichir pensaba que solo había signos de vómito, diarrea y manchas rojas. En eso Aidien le señalaba la distancia, ya había pasado la hora de comer, pero no había señales de fuego hacia la aldea de los Lococo. Al ir a revisar, Bichir decía que era extraño, parecía no haber nadie en la aldea, y juzgando el tamaño de la hierba, había pasado un tiempo que no hay nadie en ese lugar. Aidien le preguntaba si la tribu Lococo se había marchado, en lo que abría una choza, varias moscas habían salido del lugar. Un cadáver estaba dentro, entonces se lo dice a Bichir, pero él también había encontrado otro cadáver. Los cadáveres en la aldea y las manchas rojas, ahora que lo pensaba, antes de su regreso, hubo una epidemia que se extendió por todo el bosque en esa época. Fue llamada la muerte roja, era una enfermedad infecciosa de primera clase que mató a casi todos los bárbaros y especies por igual. Aparecían manchas rojas por todo el cuerpo junto con vómitos y diarrea, y debido al decaimiento y el dolor, quedaban paralizados y morían lentamente. La infección se extendió tan inusualmente rápido que extendió la frontera del imperio. Aidien le decía que tenían que irse de ese lugar, era una maldición de Dios. Pero Bichir le dice que no se preocupe, ya que era una enfermedad, entonces Aidien le dice que era aún más grave. Pero Bichir le dice que no es contagiosa, y si estaba tan asustada, tenía que volver, pero Aidien le pregunta qué pasaría si muere por culpa de la maldición. Bichir le dice que entonces solo morirá, pero Aidien enojada le pregunta quién le dijo que podía adelantarse y morir. Bichir le dice que, por el número de cadáveres, no toda la tribu Lococo fue aniquilada, probablemente fueron a otro lugar, dejando a los muertos y enfermos. Tomaría alguna de las cosas que tienen en sus chozas, le pide que regrese primero y descanse en algún lugar. Al escuchar esto, Aidien pensaba que Bichir no era nada sensible. Entonces siente algo, y al dar la vuelta, comienza a gritar. Bichir le preguntaba qué pasaba, y Aidien le dice que era la maldición, le señalaba a una niña, decía que estaba maldita y tenían que huir. Le pide que se adelante, ella lo seguiría, pero su pierna se había acalambrado. En eso Bichir se acerca a la niña, y a juzgar por su apariencia, no parecía ser de la tribu Lococo, y pensaba que tenía unos 5 años de edad. Se preguntaba si estaba llorando la muerte de alguien, entonces le pregunta quién es. La niña le dice que era un esclavo de la tribu Lococo, una ayudante de cocina. Al preguntarle su nombre, la niña le dice que es Pomerian. Bichir pensaba que era un nombre del imperio, pensaba que fue secuestrada, pero la niña le dice que su apellido es la Baskerville. Al preguntarle nuevamente por lo que había dicho, ella le dice: Pomerian. La Baskerville. Bueno gente, ahora estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.